Buenos días, mi estimada doctora Paula. Soy Ronald Gonzabay, el líder asignado de este grupo conformado por Andrea Lainez, María Gildo Luis y Muñoz Jocelyn. ¿Ok? Entonces ahora vamos a empezar este video donde trataremos de los puntos más importantes acerca de la organización escolar como área de investigación y conocimiento. Adelante. Ok, entonces yo voy a hablar un poquito acerca de la organización escolar como área de investigación y conocimiento. La investigación sobre cómo son y cómo funcionan las escuelas cotidianamente han permitido elaborar un marco de referencia cada vez más perfilado sobre la complejidad de la vida organizativa, sus rasgos y características. El conocimiento generado acerca de la escuela y su funcionamiento como organización no solo constituye un marco explicativo, sino que al hilo del mismo están apareciendo perspectivas normativas relativas a cómo debe ser y funcionar la escuela, que remiten a la necesidad de actuar en y con la misma. Escudero 1990. Entonces, eso es respecto a la organización escolar y cómo la investigación y el conocimiento intervienen en la misma. Es como una especie de marco de referencia que a la vez ayuda a poder ir más a fondo acerca de la complejidad de la vida educativa, ¿no? Como los rasgos y las características. Y no solamente esto se refiere al marco explicativo, sino también a las perspectivas y las normativas relativas que permiten funcionar de una mejor manera la institución y beneficiar a la comunidad educativa como tal. La organización escolar como área de investigación y conocimiento. Teorías clásicas de la organización y otros paradigmas, entre lo nacional y lo internacional. Nacional, la organización técnica racionalista y la burocrática, y además de las grandes desventajas que aporta dicho modelo al perfil transformador de la función directiva, este aún prevalece en las escuelas como estándar. Este aspecto nos quiere decir que existen muchas características de los años pasados que aún están estables en la organización actual. Si bien es cierto, estos han sido transformados para cambiar y ser mejor transformados a un futuro positivo en cuanto al académico. También nos habla que tiene una estructura jerárquica, un sistema de relaciones informales, una estructura de toma de decisiones, reglas y reglamentos, división del trabajo, etc. Pero además se caracterizan por objetos ambiguos, tecnologías confusas, actividades descoordinadas y elementos estructuralmente débilmente conectados. Aquí podemos encontrar ciertos aspectos y puntos que deben ser cambiados actualmente. Por así decirlo, la estructura jerárquica sigue vigente y es una base fundamental para la organización escolar, que empieza por un rector y termina en un docente, pero debe ser cambiado los objetivos ambiguos, ya que debe ser importante tener objetivos claros y puntuales, que ayuden tanto a la organización administrativa como a la académica. También hablamos de actividades descoordinadas y elementos estructuralmente débilmente conectados. No siempre en un currículo escolar se tuvo las actividades correctas en cuanto a la función, las necesidades especiales de los niños o el tipo de data al que estábamos manejando. Ese tipo de cosas se han cambiado y están cambiando actualmente en una acción transformadora. En cuanto a lo internacional, se trata de una disciplina que toma de otras teorías organizativas surgidas del mundo de la empresa, conceptos para aplicar al estudio de las escuelas. Hemos tomado el ejemplo de las empresas y su organización para poder afianzar las organizaciones escolares. Nos trae dos teorías, las teorías organizativas de la organización fisiológica, que se basa en un modelo tayloriano de la división del trabajo y la eficacia como garantía del éxito, y la productividad al interior de la escuela. Este nos lleva a trabajar en conjunto, en que todos debemos tener la misma carga de trabajo en los diferentes aspectos y áreas de la organización escolar. También tenemos la teoría de la departamentalización, sugiere la delimitación y división especializada de las funciones, según las capacidades de las personas que los cumplen. En este punto podemos destacar el crecimiento de las áreas de psicología,
Este debe ser tratado netamente por personas especializadas, psicólogos que den solución a este tipo de problemas que pueden presentar los estudiantes diariamente. Este ha ayudado a la solución de diversos conflictos que se generaban diariamente en la escuela o en los colegios naturalmente. Es muy importante dar lo que necesita cada estudiante en el punto de su vida. Gracias. Los enfoques de la organización escolar. En esto encontramos el enfoque científico racional, que su fundamento es que la realidad es una identidad cierta y observable, susceptible a ser organizada. Se relaciona también con los resultados escolares, con el buen funcionamiento de la escuela y establecen metas claras y por lo tanto también se propone a conseguir los mejores objetivos posibles. En el enfoque sociocrítico, su perspectiva está centrada en una lectura política de las organizaciones educativas. Se presentan a manera de alianzas, pactos, etc. Esto busca un cambio, una transformación en las escuelas y su objetivo y decisiones organizacionales emergen de variados procesos de negociación, pactos y luchas. En el enfoque interpretativo, se sitúa en los aspectos y sectores cargados de significación de valores y de las creencias que integran las culturas de las escuelas. Su característica está centrada en su atención en el mundo de los significados y aporta nuevas metodologías. En la dimensión política de las instituciones educativas se relaciona con dos enfoques, uno el interno y el otro estructural. En el ámbito de la teoría organizativa, lo micropolítico no tiene definido un campo de análisis, siendo objeto de estudio de disciplinas como la educación, la psicología, la antropología, la sociología, la economía y la política. Para Baldiza, en 1997, está variada de enfoques desde los que se miran la vida cotidiana de las escuelas. Para conocer la política educativa es primordial reconocer que las instituciones escolares son campos de luchas, que los conflictos que se producen son vistos como algo natural y no patológico, y que sirven para promover el cambio institucional, lo cual no significa que las escuelas presenten una situación de conflicto permanentemente. También encontramos la dimensión macropolítica. En esto, el contexto de lucha es el poder por la legítima formal del director y esta es desafiadamente permanente. La organización escolar dirige sus acciones desde la política educativa de un país, la cual define los fines educativos que persigue, por tanto, habrá tantas políticas educativas. Esta visión macropolítica de la escuela es necesaria y a su vez para comprender su relación con el sistema económico, la justificación del currículo, el juego de intereses políticos e ideológicos que existen en la sociedad y en el sistema político en torno a la educación y a sus instituciones. Hola, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la cultura organizativa y los modelos en los centros educativos, tanto a nivel internacional y nacional. Pero antes de eso, vamos a ver el concepto de cultura organizativa. Nos dice Jones que la cultura organizacional es el conjunto de valores y normas compartidos, que ésta controla la interacción entre los miembros de una organización, así como entre personas externas a la organización. Pero Macian definió el concepto de cultura organizacional en contexto de instituciones educativas. Dice que es el compartir de las creencias, rituales, valores que se ven reflejados en la comunidad educativa, de la misma manera que en sus currículos. Bueno, a nivel internacional, según las investigaciones de Sánchez y Carranza acerca de la cultura organizacional, los centros educativos a nivel de Latinoamérica nos dice que un centro educativo de nivel superior es más complejo debido a que se desarrollan los valores culturales como las competencias de los líderes de las instituciones educativas, quienes recomiendan usar varios estilos como la flexibilidad, que reserva un accionar referente a la estabilidad y control. También da concordancia a aquellos enfoques externos que presentan con la integración. Además, también argumenta sobre la cultura de organizacionales basadas en directivos. Un ejemplo es la Universidad Mexicana, que su diseño es un modelo donde los resultados son expuestos en términos de fortaleza y debilidades y de varias
y variables incluidas en el modelo también, generan algunos elementos de cultura que van permitiendo la evaluación y el desempeño de los docentes. Bueno, a nivel nacional, cultura organizacional a nivel nacional. Cuando hablamos de Ecuador, decimos que ha tenido grandes avances en la tecnología y cambios pedagógicos. Una de ellas serían las unidades educativas de Milenio, que tienen gran infraestructuras, computadoras, pero dentro de esas estructuras se reproducen la educación tradicional, el modelo pedagógico frontal, transmisivo y pasivo. Por ejemplo, en el desarrollo de la cultura organizacional, este modelo propone un mecanismo que conlleva el mejoramiento de dichas prácticas culturales y facilita los aprendizajes. En consecuencia, el beneficio común que fortalece los principios de educación y los encaja de manera sistemática a la metodología del aprendizaje significativo. En fin, el modelo ecuatoriano es un modelo constructivista que guía al estudiante para que éste sea partícipe y construya su propio conocimiento. Ahora, voy a hablarles acerca de estos 3 puntos importantes que mis compañeros han hablado y primero voy a mencionar a las teorías clásicas. Estas se enfocan primero en tareas mecánicas, falta de iniciativa y modelo tradicional. Pues este tipo de investigación, este tipo de teorías clásicas, iba bastante relacionada con nuestra educación en el pasado, donde los docentes y las planificaciones que se realizaban pensaban que nosotros éramos como especies de máquinas para memorizar. Ese era el modelo tradicional de aquella época, ¿no? Y eso es lo que se está tratando de cambiar. Cuando hablamos de modelos de cultura organizativa, pues esta ya se refiere más a las normas, valores, creencias y hábitos que permiten una mejor convivencia entre la comunidad educativa. Enfoques políticos de la organización. Esta se enfoca en orden escolar, intereses, relaciones. Entonces, en una organización en conjunto, buscan el bienestar estudiantil y a su vez que todos estén de acuerdo de que pues se establezcan relaciones, intereses y que el orden como tal pueda existir. Entonces, esta es nuestra intervención respecto a la organización escolar como área de investigación y conocimiento. Espero de que haya quedado claro. Buenas noches.